Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a estar con David Moreno de Hawkers. Hawkers es una de las primeras Digital Native Vertical Brands en España. Aprovechando un gap en la oferta de gafas, encontró una oportunidad de crecimiento también gracias a la distribución a través de Facebook Ads que acabó por convertirse en una marca que facturaría casi 100 millones de euros. Los 4 fundadores de Hawkers aprendieron a aprovechar la oportunidad de Facebook Ads con contundencia, pero también el networking con celebrities que acabaron asociándose de una manera u otra a la marca y potenciándolo hasta niveles increíbles. David nos va a explicar cómo se asoció inicialmente con Jorge Lorenzo, cómo acabó mal, batallas que tuvieron con founders, todo tipo de aprendizajes. No os podéis perder esta historia que sumamos entre las muchas historias de emprendedores en España a través del podcast de ITNIC. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia, centralizar todos los datos en un solo sitio, documentos, todo lo que tiene que ver con los empleados, darle el poder a los managers, olvidarnos de los jefes de dominio, los directores financieros, directores de recursos humanos, que solo tienen ellos accesos a los datos y que tienen hordas de secretarios moviendo documentos de arriba abajo. Todo esto puede pasar mientras duermes, solo, automáticamente, en el cloud. Gracias a Factorial por hacer posible este podcast y gracias a todos vosotros que seguís compartiendo el podcast en vuestras redes sociales. Nos hace muchísima ilusión que nos mandáis feedback, que nos proponéis invitados. O sea, de verdad, no podríamos hacer este podcast sin vuestro feedback. En la última tertulia decía que éxito es la combinación de cantidad, que esto ya lo ponemos nosotros, frecuencia, insistencia y feedback. Gracias al feedback va mejorando el podcast cada semana. Muchísimas gracias. Si os gusta el podcast, suscribiros a este canal, al canal de YouTube, porque nos hace ilusión ver que va creciendo el número de suscriptores. Y nada, sin más, os dejo con David Moreno y Hawkers. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y esta semana con David Moreno de Hawkers. Muy buenas. ¿Qué tal? Aunque ya no estás en Hawkers. No estoy en Hawkers. Hace ya 3 años. No en Instagram Hawkers. Eres David Hawkers, ¿no? Sí, es. Acabo de ver ahora. Mi apellido, ese me acompaña, ese no se me va. Me fui de Hawkers, pero Hawkers no se fue de mí. Okay. Sí. ¿Qué es Hawkers? ¿Qué es Hawkers? Pues te podría contestar con qué es Hawkers y qué era el Hawkers que yo conocía, ¿no? Porque es un nombre que contiene algo, ¿no? Lo que contenía cuando yo lo conocía era una cosa y ahora es otra distinta que desconozco, ¿no? Pues Hawkers es un proyecto que nace a partir de 4 emprendedores, mi hermano Alex, Pablo Sánchez, Iñaki y yo en el 2013. O sea, de hecho tenemos una fecha muy simbólica, 11 del 12 del 2013. Pero realmente el sistema o el modelo de negocio, creo las claves que pudieron definir Hawkers nacen antes de Hawkers. Nosotros estábamos haciendo un proyecto en una aceleradora del Banesto, que existía Banesto, todavía no me acuerdo. En un banco, un acelerador de un banco, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y ese proyecto era algo parecido a Wallapop, pero con un componente social. Social me refiero a redes sociales. La diferencia era que cuando tú compartías tenías la opción de elegir ceder un porcentaje a quien te ayudara a venderlo. Se creaba un link único de manera que nosotros sabíamos quién lo había compartido, a través de quién se había producido la venta, ¿no? Y compartías un porcentaje. Bueno, pues Una especie de afiliación en productos de segunda mano. Sí, eso es. Uh-huh. Y bueno, pues mal momento, seguramente mala ejecución. Con ese proyecto estuvimos un par de años y bueno, los 4. Los 4. Poca relevancia, pero un aprendizaje, ¿no? Y
por suerte, ahora viéndolo desde aquí, tuvimos que buscarnos la vida que ha ocurrido. Está bien, está bien. Esto es... vale. Pero aprovecho este paréntesis. En época de guerra estoy... Aprovecho este paréntesis para explicar lo que es Hawkers, porque me está explicando toda la historia. Vale. Pero resumiendo mucho, una marca de gafas. No. ¿No? O sea, ¿cuál es el... Y sí. ¿Cuál es el pitch es una marca de gafas de una frase de Hawkers? Para la gente que todavía no sabe lo que... Seguramente todo el mundo conoce. Precisamente era de todo menos una marca de gafas. ¿Vale? Porque tanto en B2B, cuando alguien nos compraba, tenía opciones más baratas, más rentables, mejores, y nos compraba como clientes que nunca antes habían consumido gafas y mucho menos habían comprado gafas online y compraban Hawkers, ¿no? Entonces era más un lifestyle que realmente una marca de gafas, ¿no? De verdad que teníamos muchísimos clientes. Yo el primero, o sea, yo nunca había usado gafas de sol en mi vida y usaba Hawkers, no sé. Llegó a ser un fenómeno social, diría, un poquito más. Una marca. Sí, Era una marca. O sea, no estoy hablando de que sea gigante ni que sea... No, tampoco quiero pegarme el pegote, ¿no? De decir, conforme lo he dicho, fenómeno social suena, ¿no? Algo súper grandilocuente, pero no, pero sí que llegó en su escala, llegó a ser algo más que una marca. Un fenómeno social de consumo. Asociado al consumo, sí. Pero no solo de consumo. Es que no le quiero dar más dimensión de la que tiene, de verdad. O sea, no pretendo darle... O sea, normalmente lo enfocamos como problema en el mercado solución. Sí. ¿No? Se puede ver así también. Se puede ver así. ¿El problema cuál es? El problema era el que había un gap bastante enorme y que no estaba cubierto entre gafas de un precio entre 100, 200 euros y lo siguiente que había era mercadillo prácticamente. O sea, que sí que vamos a las gafas. Al problema cuando... Sí, vendíamos gafas. Vendíamos gafas. Con lifestyle. Vendíamos gafas. Gafas que te daban un lifestyle. Que te daban un estilo de vida. Sí. Pero a lo que me refería con que era... O sea, si nos ceñimos estrictamente a... Bueno, si le tienes que decir a alguien qué es, sí, una marca de gafas de sol. Evidentemente, pero fue mucho más. Fue mucho verdad. más. O sea, que de manera un poco transversal... afectó de alguna manera o modificó la manera en la que se hacían ciertas cosas en el marketing, en las redes sociales, en PR, en muchos otros campos que no es estrictamente en el del comercio electrónico. O sea, sería una de las primeras DNVBs. ¿Qué es DNVBs? Digital Native vale. Virtual Brands. Sí, digamos que sí. Creo que sí. No sé si a nivel mundial, mundial, en España uno de los primeros casos de éxito. Y grande. Digamos, uno de los primeros casos de éxito. Volvamos a la aceleradora de Banesto. Venga. tú dime 3 palabras, porque si no yo tengo la versión de 2 horas y la versión de 2 segundos. No, ya no te preocupes que tenemos cortando y... Vale. Pues estábamos en esa aceleradora y teníamos que comer, básicamente. Teníamos que ganar dinero porque con lo otro... No nos daban de comer en la aceleradora. No nos daban de comer, no nos daban de comer. Hay aceleradoras donde sí dan de comer. Pues nosotros estábamos en la mala. Comida for equity. Nosotros estábamos en la que no nos daba de comer. Si hubiera descubierto algo como esto, creo que no hubiera existido Hawkers. Hubiéramos estado zampando aquí. Como si aquí a veces se zampara que no veas. Hacemos unas paellas. Al menos hay comida, ¿sabes? O sea, no sé si... Pero al menos hay. Lo puedes atracar si quieres. Y estábamos en ese proyecto y teniendo que ganarnos la vida, ¿no? Decidimos que el expertise que habíamos adquirido con nuestro proyecto íbamos a aplicarlo a terceros. Íbamos a hacer para marcas, para bloggers en su día, ¿no? No estaba todavía el término ni siquiera influencer. Bloggers, les hacíamos todo, ¿no? Desde el diseño gráfico a la web. Y bueno, habíamos visto que de lo poco que habíamos obtenido de aprendizaje con el proyecto era que el único producto que veíamos que tenía más sex appeal eran las gafas de sol. Y porque era... Con diferencia las métricas eran... ¿El proyecto de segunda mano? Con el de segunda mano, sí. O sea, ¿la gente vendía gafas de segunda mano? Sí.
Eran de los únicos que funcionaban. Y de hecho, bueno, previo a eso, el fijarnos en las gafas de sol fue porque mi hermano hacía compras grupales en Forocoches y... Las entrañas de Internet en España, ¿eh? Es su suelo. Si me preguntas Forocoches, ¿qué es Forocoches? ¿Es un foro donde hablan de coches? No, es todo menos eso. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Me ha encantado. A partir de ahora... Cualquier cosa que... En la vida todo se puede ver de muy distintas maneras. Entonces, él compraba estas gafas en Forocoches y igual no llegaban a casa. Los amigos le decían, me encantan, son muy baratas, me las quedo, pide tú más. Y así, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros, habíamos visto que los e-commerce que nosotros hacíamos funcionaban. Y no teníamos experiencia previa en e-commerce, ¿no? Con lo cual, ver que alguien con un e-commerce de X, yo qué sé, hicimos mucho distintos. Facturaba, ¿no? Y teníamos acceso al panel, ¿no? Y veíamos que entraba dinero y decimos, nosotros queremos eso también, queremos hacer algo así, vamos a probar con un producto, queremos eso que llaman dinero, queremos eso que entra en esto. Y puestos a elegir un producto, teníamos en ese momento, como creo que toda persona que hubiera estado en el entorno startup, el método Lean, ¿no? Startup, y entre otras cosas buscábamos el simplificar al máximo el producto, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo caló, el tema del Lean? Sí, tío. Es increíble. Bueno, nosotros éramos culpables, ¿eh? Aquí hacíamos charlas de Lean Startup. Sí, tenemos el Lean Circle de Barcelona aquí en ITNIC. Sí. Pues sí. Es posible que vosotros seáis culpables. Bueno, aquí en el entorno más local. Sí. Entonces, todo esto en Alicante estaba pasando. Todo esto en Alicante. Estamos en Alicante. Y bueno, pues probamos con este producto, pero nosotros no teníamos marca propia porque tampoco, bueno, pues conocíamos esta marca americana que se llamaba Knockaround y empezamos a hacer dropshipping. Con tal éxito, se me ha olvidado comentar que empezamos a utilizar para venderlo desde el día 1 Facebook Ads. Uh-huh. Porque estaba... Punto clave, ¿eh? Sí, punto muy, muy, muy clave. Estaba empezando la herramienta, la habíamos descubierto casi por casualidad y quisimos probarla. A ver. Y esto era Facebook, no Instagram. Era Facebook. Facebook Ads en Facebook. Creo recordar que todavía no se había producido la adquisición de Instagram por parte de Facebook. Creo. Y empezamos y desde el primer momento, ¿no? Obtuvimos un retorno increíble. Nos las quitaban de las manos. Nos las quitaban de las manos y funcionaba genial. Y esto ya era Hawkers, ¿eh? La marca Hawker. No, todavía estábamos con Knockaround, ¿no? Vale. Y en un verano facturamos, me voy a equivocar, pero del orden de 1 millón de euros, cuando no teníamos experiencia previa en e-commerce. O sea, imagínate la absoluta locura. También era verano, ¿no? O sea, todo se dio. Creo que el momentum era increíble. Y... O sea, ¿esto fue el 11 del 12 del 2013? O sea, ¿estamos posterior o antes? Estamos antes. Estamos en 2012. Estamos antes. Estamos en el verano 2012. Vale. 2012 es cuando se vendió Instagram, por cierto. Cuando se vendió Instagram, pues justo. Vamos, por ahí. Cayó ahí, justo. Vale. En ese verano pues funcionó muchísimo y nosotros empezamos sin tener ni un triste descuento por parte de Knockaround. Nos comprábamos a pelo y más adelante ya cuando vieron que les estábamos comprando 50.000, 100.000, 200.000 euros en gafas, ¿no? ya les llamamos la atención, pero tampoco ellos dijeron vamos a hablar con estos chicos, ¿no? O sea, nosotros nos plantamos, fuimos a San Diego, que es donde estaban ellos, les tocamos la puerta. Recuerdo que eran famosos unos vídeos suyos jugando al ping-pong, ¿no? Ellos mostraban mucho su vida, su lifestyle también, que siempre es más pintón, ¿no? Un lifestyle en San Diego que en otro sitio. Y nos plantamos con las raquetas de ping-pong y le dijimos, vamos a estar unos días por la ciudad, queremos echarnos unas partidas con vosotros, ¿no? Y entonces empezamos una relación con ellos y ya obtuvimos un buen deal con ellos. ¿Por dónde les escribiste? Pues la primera vez un mail recuerdo, porque celebramos mucho el día que nos respondieron y nos adjudicaron la distribución para España y posteriormente para Europa, pero eran duros. ¿Y erais una empresa ya ahí?
éramos una empresa. Ahí tenemos anécdotas. Porque empezamos a vender sin ser una empresa al principio. Y cuando fuimos a constituir la SL... Esto no sé si contarlo. Cuenta. Está el abogado en la esquina. Esto no. Pues esto es jugoso. Estábamos constituyendo la empresa, que posteriormente sería la matriz de Hawkers, y recuerdo que mi hermano Alex nos dijo: chicos, salid, tenemos un problema. Estábamos firmando literalmente la empresa. Y decimos: ¿qué ha pasado? Y nos enseña un mail de Hacienda que nos estaba reclamando como que habíamos tenido una actividad ilícita y tal. Pero, o sea, en ese momento pues nos quedamos blancos y dijimos: hasta aquí. Hemos habéis vendido 1 millón de euros ya. Por ahí, no, sin menos. Ahí era menos. Pero bueno, estabais vendiendo por internet sin sociedad. Esto lo cortamos luego, ¿no? Sí. Ojalá haya prescrito. Y... Seguro. Ha prescrito. Ah, vale. Entonces lo voy a decir con más alegría. Bueno, pues en ese momento, en esta carta, en este email, nos decían que habían detectado actividad, no recuerdo la terminología, pero que si cesábamos dicha actividad no emprenderían acciones contra nosotros. Y eso me hizo a mí... Me saltó una alarma, ¿no? Que dije, no sé en otros países, pero aquí no ocurre eso. O sea, de hecho es muy raro, ¿no? ¿Verdad? Y era dije, phishing. Era phishing. No jodas. Era phishing. ¿En serio? Era phishing. Sí, no me lo esperaba. Era un phishing perfecto, pero es que lo que esta no la vais a ver venir. Esta no la vais a ver venir. ¿Por parte de quién? Fue del americano. Tío, no lo voy a decir, es que ellos lo han confesado, pero fue alguien que estuvo muy relacionado con nosotros. No, nos lo confesaron entre... Es que no quiero comprometerles, pobres. ¿Pero que otra marca que hacía algo parecido a vosotros? ¿Tipo Northwick? Yo no lo he dicho. Bueno, pues alguien nos confesó en una borrachera que habían sido ellos. Si vais todos ahí a la rodilla, ¿eh? Es que, vais fuertes, no salió, pero en esa época había mucha competencia, había muchas éramos todas marquitas, ¿no? Que estábamos intentando sacar la cabeza y eso era el Nápoles chungo. Ya ves. Sí, y vamos, no iban con tonterías. Entonces, o sea, dijimos, no tenemos nada que ocultar, bueno, casi. Y entonces fuimos directamente a Hacienda y le dijimos: mira, hemos recibido esto, y nos dijeron: si hubiéramos ido nosotros, hubiéramos dejado que siguierais y cuando estuviera la cosa gorda, os hubiéramos recaudamos a tope. Eso es el palo. Pero eso os lo dijeron en Hacienda. Sí. O sea, fuisteis a una oficina de Hacienda con esta carta. Y os dijeron que era un mail, sí. Sí, cuando has dicho lo de email, pensaba, todavía hoy Hacienda no manda emails, manda como notificados en PDF que tienes que hacer ahí, jurar bandera para descargártelos. Ok, y ahí montáis Hawkers después de... Después de eso, constituimos la empresa ya, después de la bomba esa que nos cayó, constituimos la empresa y no empezamos con Hawkers. Nosotros planteamos a la empresa americana Northwick que Knockaround. Knockaround. He dicho Northwick, tío. El subconsciente. Madre mía. Les planteamos que debían incrementar la producción, nos deberían... queríamos hacer un partnership más, dado que nosotros nos habíamos convertido no solo en el principal cliente de ellos, sino estábamos vendiendo mucho más que ellos en sus 10 años de historia. Esos eran datos. O sea, estáis vendiendo más que Knockaround. Más que ellos, pero en un año... ¿Cómo puede ser si ellos más vendían que 10 años? Bueno, quiero decir, las que nosotros vendíamos, ellos, claro, no la vendían a nosotros, pero no la vendían a nosotros, no la vendían B2C, ¿sabes? Que ellos no habían vendido ellos tanto vendían B2B. A nosotros, a sus distribuidores. A través de nosotros fue cuando más vendieron, ¿no? Previamente, antes de que nosotros estuviéramos, ellos tenían unas cifras y cuando nosotros entramos... Estoy viendo y en 2019 facturaban 8 millones de euros. Ellos. De dólares. O sea, nada. No me acuerdo de las cifras, pero... Vamos. 2020, 12 millones de euros. De dólares. 2020. O sea, que Hawkers llegó a ser mucho más muy rápido. Claro, sí, que ellos. Muchísimo más. En muy poco tiempo. Y teníamos sobre todo problemas de abastecimiento porque vendíamos mucho más de lo que podíamos servir, ¿no? Y hay un verano infausto donde la gente
tenía que esperar 2 meses en pleno verano para que le llegaran las gafas. Perfecto. Pero ¿sabes qué pasó? Que nos ha ocurrido esto, ha sido una constante durante toda la época Hawkers, que cosas así hacían que se incrementara el deseo por la marca, ¿no? Como que la gente decía, no pasa nada, me espero. Y hizo esa bola hizo que la marca tuviera más popularidad. Eso es una estrategia de lujo clásica, ¿no? Para comprarte un Rolex, primero tienes que estar como un año comprando joyas hasta que te dejan comprarte el Rolex, ¿no? O para comprarte, no sé, un bolso de Hermès. El otro día había ¿Esto va así? Tú no puedes ir a un distribuidor de Rolex y comprarte un Rolex. Te dicen ¿quién es usted? ¿Cuánto ha gastado usted aquí? Y tú en plan, yo soy un matado, no te lo dan. Te tienes que empezar a comprar cosas hasta que te invitan a comprar un Rolex. Y Hermès, que es una marca famosa de lujo también, tienen como un bolso que solo si te has gastado tipo más de 100.000, ¿lo conoces? Birkin, sí, el Birkin. Más de $100.000 o no sé qué en corbatas y en tal. Entonces te invitan a comprar. Que llega al ridículo. Pero vosotros sin querer un poco, sin querer por temas de supply chain, usasteis la misma táctica, ¿no? De generar scarcity, no sé cómo se dice. Escasez de producto. Y la gente tenía más ganas de comprar el producto. Pero para entenderlo, o sea, no cada uno hacía compras en China de gafas, las traía a San Diego. De San Diego se mandaban a Barcelona, a Alicante. Sí. Y de Alicante vosotros las distribuís en España. Justo. ¿Y eso no costaba pasta? Toda esta logística. Eso costaba pasta, pero teníamos margen suficiente. Es un producto muy barato de fabricar. Sí. Luego, nosotros, la verdad, no queríamos meternos en fabricación al principio. Ya nos iba bien, ¿no? Como lo estábamos haciendo, y nosotros fuimos a hablar con ellos buscando un buen deal, ¿no? En el que siguiéramos siendo sus distribuidores, pero que nos permitieran ayudarles, aunque no teníamos experiencia, pero creíamos que podíamos hacer que eso fuera mejor, ¿no? Le dijimos, ponemos parte de nuestros recursos, de nuestra plantilla dedicada exclusivamente a esto, y vamos a hacer que esto funcione mejor. Pero no quisieron. ¿Esto antes o después de la partida de ping-pong en San Diego? Esto fue después. La partida de ping-pong fue muy al principio. Eso fue después. Y nada, total, que les dijimos, entonces necesitamos una alternativa porque tenemos mucha demanda y creemos que tenemos mucho potencial, que podemos crecer mucho todavía. Apenas hemos empezado con España, habíamos empezado en países como Italia, como Reino Unido, Portugal, varios de Europa, y les planteamos que íbamos a crear nuestra marca, ¿no? Se lo dijimos de cara. No les importó en su momento y ellos atribuían el éxito a su marca. O sea, que era como que nosotros hemos estado 10 años cultivando esta marca y vosotros habéis llegado en el momento bueno y pues se vende por la marca, nada más, ¿no? Que también, por supuesto, la marca hacía su papel en eso. Ellos tenían muchas celebrities que las llevaban en su momento estaba Jessica Alba, Snoop Dogg, había muchas celebrities que las llevaban, ¿no? Con lo cual... Eso es lo que me sorprende, que con estas ventas me parecen muy bajas para tener tanta celebrity y tanto lifestyle. En Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Claro, es que muchas veces no tiene que ver con tu capacidad de convencer a esas personas y ya está. O sea, y los dueños eran capaces, tenían una buena red de contactos y... Pero luego no sabían hacer el Facebook Ads. No era lo suyo. Ni fabricar suficientes gafas. Tampoco. O comprar suficientes gafas. Ellos realmente llevaban 10 años con una... No te voy a decir cifras de facturación porque no las recuerdo, pero llevaban con una facturación pues que vivían bien, ¿no? Por ejemplo, el dueño tenía un Ferrari también, ¿le iba bien o le iba mal? Ferrari es el benchmark. Es el benchmark mínimo. De ahí para arriba. Era un Ferrari segunda mano y tal, era chulo, que no era lo mismo. Y les iba bien y yo creo que ellos estaban muy bien en su comodidad, ¿no? Iban, se echaban sus partidas, se lo pasaban bien, era un nivel profesional pero menos ambicioso, menos ganas de crecer a lo mejor, ¿no? Entonces se lo planteamos, les pareció bien en principio y porque creo que no pensaban que nos fuera a ir bien a nosotros con nuestra marca, ¿no? Que en el momento que abandonáramos Nuke Around, una marca de cero, y nosotros tampoco las teníamos todas con nosotros, de verdad. O sea, nosotros
decíamos, no sé qué va a pasar, si le ponemos un nombre nuevo a una marca, si se va a seguir vendiendo o no. ¿Podíais volver a su marca o a distribuir su marca? Nosotros o no? seguimos compaginando ambas durante un tiempo, pero hubo un detonante que fue el que hizo que ellos nos quitaran la distribución o que ya se rompiera la relación 100%, que fue el hecho de patrocinar a los Lakers. Ellos eso lo vieron como, habéis venido a mi casa a patrocinar al equipo, no era local, pero bueno, casi de California. Y eso les sentó mal y nada, rompimos relaciones. Pero esto fue muy tarde, mucho más tarde, ¿no? Esto, pues tampoco me acuerdo la fecha, pero sí, ya, quizá un año después, puede ser, un año y pico después, más o menos. O sea, ¿qué pasó en este año? Cuando creasteis la marca, ¿qué pasó? Pues Hawkers la creamos aquel 11 del 12 del 2013. Fue, digamos... ¿Eso fue la constitución? No fue la fecha de la constitución de la firma, fue el lanzamiento, quizás, el lanzamiento en redes y demás, ¿no? 4 que quisimos socios, poner, los 4 de siempre. Ahí estábamos 4 socios, pero ya había una plantilla, pues a lo mejor cuando empezamos, de 20 personas o algo así, más o menos. Y lanzamos y funcionó bastante bien desde el principio. Me está viniendo... Perdonad porque es que lo estoy refrescando porque hace tiempo realmente no hablo de esto. Estáis entrando en un detalle que no suelo entrar y me está viniendo. Nosotros nos habíamos asociado con Jorge Lorenzo. Motorista. O sea, nosotros sí. Habíamos empezado Hawkers teniendo 50-50 con Jorge Lorenzo. ¿Qué dice? Sí, 50-50. Y... empezamos, de hecho, el primer vídeo de Hawkers lo grabamos en Nueva York, que estábamos de viaje, teníamos otra marca, habíamos hecho una marca que se llamaba Miss Hamptons y habíamos hecho de espadrilles, ¿cómo se llama? Alpargatas. Y habíamos ido a Nueva York a hacer un shooting y en ese shooting recuerdo que dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un vídeo que va a ser el vídeo de expectativa de Hawkers. Y grabamos un vídeo por las calles de Nueva York y ese fue el primero. Y Jorge, en algún gran premio que estaba, se puso las gafas, hizo varias fotos, le dio hype desde sus redes. Pero ¿cómo? O sea, yo me he perdido... Vosotros estabais en una incubadora de Banesto. Sí. Que necesitabais dinero, que no tal. Sí. Y de golpe estáis en Nueva York haciendo vídeos, tenéis otra marca, Miss Hampton, y haciendo una empresa con Jorge Lorenzo. O sea, ¿qué pasa por el medio? Pues todo eso que te contaba hace un rato. O sea, sacasteis una marca sin empresa, conseguisteis vender, y os vinisteis arriba y empezasteis a contactar a celebrities, un poco siguiendo el modelo de No Carrera. Pero, o sea, por ejemplo, has dicho lo de repente estáis en Nueva York... Ir a Nueva York son 500 euros. Tampoco estamos... Pero un shooting en Nueva York tiene pinta de caro. No sé, digo yo. Lo hicimos súper bootstrap. O sea, llegamos sin permiso alguno. A la modelo les escribimos a través de LinkedIn y de Instagram o de no me acuerdo de dónde, de redes. Era la agencia Uyemina, que es bastante prestigiosa. Pero intentamos ahí hacer estrategia de chantaje emocional un poco. De decirle, bueno, somos una marca que está empezando, a ver si nos echáis un cable, podemos pagar una, pero si te traes amigas estaría guay y tal. Entonces lo hicimos low cost, esto. Que le echabais cara, vaya. Le echabais cara y para adelante. Le echábamos cara y íbamos, fuimos a grabar a un edificio que estaba en New Jersey y buscamos el sitio por el que podíamos entrar al edificio. Nos hicimos colegas del portero que era cubano, nos dejó pasar y subimos arriba y grabamos. Luego alguien tiene una casa en los Hamptons y fuimos ahí y grabamos. Típico, alguien con una casa en los Hamptons. Claro, ¿quién no conoce a alguien en el grupo siempre? Tú, o sea, en el grupo de WhatsApp de familia siempre hay alguien. Oye, Antonio creo que tenía una, sí. Eso es muy típico. Y nada, o sea... ¿Y qué pasa con Jorge Lorenzo? Porque montáis, o sea, un 50-50, eso no quedó así. Eso no quedó así. Estuvimos con él durante un tiempo hasta que se produjeron diferencias importantes
Y de hecho, si miráis en la hemeroteca en esas fechas, coincide con una mala época de Jorge en las motos. Él se había involucrado bastante en el proyecto y digamos que le estaba despistando un poco de lo que es su carrera profesional, ¿no? Entonces tuvimos diferencias insalvables hasta tal punto que estando 50% quedaba bloqueada. Si no llegábamos a un acuerdo, pues no podíamos hacer nada ni para un lado ni para el otro. Entonces llegamos a una situación en la que tuvimos que hacer una puja por la empresa a sobre cerrado y con una moneda al aire para ver quién empujaba primero, con unas reglas y tal. Y ese día nosotros en pleno todos lloramos porque nos habíamos dado cuenta en ese momento de lo que significaba para nosotros la empresa. O sea, el hecho de estar al borde de perderla, porque además nos habíamos encontrado en un momento en el que no teníamos caja para poder pagar. ¿Pagar qué? Comprar la parte de Jorge, ¿no? En el caso de que saliera para nosotros. Y apareció una persona, no era el de los Hamptons, pero otro. ¿Quién no conoce a alguien que te presta 2 millones de euros? El otro familiar. Otro, vas a un bar y igual que pides un médico en las películas, pues tú pides a alguien que te deje 2 millones. Pues un ángel, una persona que nos ayudó muchísimo, pues nos lo prestó. ¿No era venezolana esta persona? No. Este era menos venezolano, este era malagueño. Y nada, pudimos... Se prestó a los 4 founders dinero personalmente para comprar a Jorge Lorenzo y seguir con la empresa los 4, con una deuda con este amable malagueño. Pero esto, o sea, ¿fue después o antes de hacer la oferta? Porque la oferta... ¿Conseguisteis este dinero antes de hacer la oferta? Antes, claro. O sea, nosotros llegamos ahí ya con el dinero. Sí, porque luego si no hay que pagar. Claro. Entonces, hacéis la oferta y podía ser que nosotros no tuviéramos suficiente para pujar. O sea, valorasteis la empresa en 4 millones de euros. Se llevó ese 50%, se valoró en 1.7, creo recordar. 1.7. Más o menos. 3,4. ¿Y la oferta que hizo Jorge Lorenzo, de cuánto fue? Pues él estaba en una carrera en ese momento, con lo cual dejó a una persona encargada y le dio unas instrucciones de hasta aquí. Deduzco, nunca me lo dijeron a mí, pero deduzco que él no podía estar desde la moto con el móvil, ¿no? Y creo que era 1 millón, llegaba. Nosotros habíamos introducido una cláusula, voy a decir inexactitudes, pero bueno, más o menos así. Habíamos introducido una cláusula en la que el segundo pujador tenía que superar la puja por, no me acuerdo si era por 2 o 1,5 o algo así. Ahí es donde no sé el dato. O sea, había derecho a repujar, ¿eh? Sí. Porque he dicho que lo de los sobres cerrados... Claro. Vale. Y... Es un detalle que no es muy relevante, pero es interesante porque no es habitual. Sí. Y... En cambio, los bloqueos en las empresas sí que son habituales, ¿eh? Sí. Y normalmente son causa de muerte para las empresas. Pero vosotros salisteis de adelante. Sí. De hecho, vimos muy cerca la muerte ahí de la empresa. Bastante cerca. Total, que salimos de ahí. Jorge creó otra marca de gafas con este dinero, que de hecho la sociedad se llamaba 1.7 o algo así, SL, ¿no? Con el dinero que sacó, hizo otra marca que era Skull Rider, se llamaba la marca. Y nosotros seguimos nuestra historia con Hawkers. ¿Le fue bien la marca esta? No. Se quemaron 1,7. No sé cuánto invertiría, pero no, vendió y no. O sea, luego él nos ha confesado que no le fue bien. Le fue mejor lo de las motos. Sí.
Ahí no la ha ido Cada uno también ahí no lo la ha ido suyo. mal. Ahí no la ha ido mal. ¿Y la relación con él bien? Yo nunca he tenido mucha relación personal con él. Los demás sí, los demás bien. Hubo una época en la que éramos máximos enemigos, ¿no? Entre nosotros y tal, siempre dentro del mundo de los negocios y demás. Pero no llegó la sangre al río. ¿Los 2 millones de euros os los prestaron a vosotros o a la empresa? Ostras. O sea, ¿los tenéis que devolver o era un socio? Sí, era socio, él entró con parte. Nosotros teníamos varias marcas y él se quedó un porcentaje de una de las marcas a cambio. Pero posteriormente, por eso te digo que era un ángel este hombre, nos ayudó de manera semi-desinteresada. Evidentemente tenía sus intereses, ¿no? Para hacerlo, pero con unas condiciones muy flexibles y muy generosas. Y posteriormente, cuando se tenía que ejecutar el acuerdo, él comprendió que nosotros necesitábamos volar libres, que su presencia quizá iba a entorpecer la cultura de la empresa, la forma en la que nosotros necesitábamos operar para que siguiéramos siendo nosotros. Entonces él se apartó, le devolvimos su parte y nada, pues... Qué suerte, ¿no? Sí, Y tan muchísima. ángel. Muchísima suerte. Oye, entre los 4 socios, ¿qué relación teníais? Dos erais hermanos. ¿Y los otros 2? Los conocimos en la aceleradora. Y os llevabais muy bien. Sí. Hasta ahora. Sí. Nunca os habéis bloqueado unos a otros. No, bueno, sí que ha habido tiras y aflojas, sí. Sí que hemos tenido momentos tensos, pero no. No hay ningún problema entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa después? Con la marca, ¿cómo crece el negocio? ¿Del 1.000.000 de euros a...? Pues hicimos tantísimas cosas. Es que aunque fueran en total 2013, pues 6-7 años más o menos lo que estuvimos, ocurrieron muchísimas cosas. O sea, si quieres decirme algo concreto que te interese. O Las que ventas, interese, ¿cómo subieron? Exacto. Las ventas, ¿cómo subieron? Pues pasamos de ese 1.000.000 de knockaround a... es que no me acuerdo. 3, 10, 20, hasta... 100, un ¿no? total de 100. O sea, el más o punto menos. máximo, 100. Sí. Y por el camino, ¿conseguisteis más celebrities? Conseguimos muchas celebrities. Yo creo que una de las claves quizá era el estar con muchísimos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿no? Que Disparabais a todo. a todo, absolutamente. Pero la Era- clave era el Facebook Ads. O sea, lo Era una de fue las durante claves. bastante tiempo. Pero Facebook Ads era una herramienta que estaba a disposición de todo el mundo. Entonces, sí, un lápiz es lo que utilizaba... No, joder, es que voy a decir Picasso y va a parecer que me estoy comparando con Picasso, pero no es lo mismo en las manos Sí. de Picasso un lápiz que en las manos de Jesús. No, pero es cierto que Enrique. Knockaround también tenía acceso a Facebook Ads y no... Claro. No lo Facebook supo Ads hacer o- era importante y el diferencial yo creo que sería el hecho de que nosotros obtuvimos un crecimiento importantísimo, que en su momento era muy importante el número de fans y el engagement que conseguimos en un momento en el que otras empresas estaban a otra cosa. Ujú. Y entonces no había competencia. Ujú. Pero Y- bueno, había Northwick y había Meller, ¿no? Y había Sí. empresitas así Había- pequeñas que aparecieron en aquel momento como vosotros, pero no crecieron a vuestro ritmo. No crecieron a nuestro ritmo. Y fue por la parte más de construir la marca, la reputación vía celebrities, dirías tú. Celebrities es una de las patas importantes, pero había muchas otras que no se percibían o que no salían en prensa o que no se contaban demasiado, pero que en conjunto hacían que mucha gente se fijaba en lo de la celebrity, mucha gente se fijaba en lo de Facebook Ads, mucha gente intentaba replicar lo que estábamos haciendo, pero lo hacía de manera puntual, individual, utilizaba una de esas estrategias o como mucho dos, ¿no? Combinaba y dice, pues la clave son celebrities y Facebook Ads, vamos a hacer eso, no funcionaba.
Entonces, es multifactorial, ¿no? Nosotros, por ese posicionamiento que habíamos alcanzado, permitía que todo funcionara mucho mejor. Y aparte estábamos activando palancas como estar en foros como Foro Coches, como Meristation, como estábamos en todos los eventos que te puedas imaginar, tanto presenciales como digitales. Estábamos con mercadillos en los festivales de música, estábamos patrocinando festivales de música y muchísimas otras cosas. Estábamos en muchos países a la vez, con mucha presencia en medios. Éramos caso de éxito también en casi todas las herramientas que probábamos, tipo Shopify, no solo Facebook, etc. Entonces, todos esos elementos iban haciendo un compound, la bomba. Iban haciendo esa bomba que era lo que... ¿Esto antes o después de levantar pasta? ¿Te gusta mucho eso de si es antes o después? Hombre, es que... Y a mí, te lo digo porque a mí me gusta muy poco, porque soy muy malo para las fechas. Es que para hacer todo esto que dices que vale una pasta, sí. Me estoy intentando preguntar de dónde sale esta pasta. Vale. ¿No? O sea, para patrocinar eventos por todos lados, celebrities... Joder, estamos facturando pasta. Es cierto que nosotros, desde muy al principio, reinvertíamos muchísimo de lo que obteníamos, ¿no? Recuerdo una conversación con Pablo Sánchez, uno de los socios fundadores, que decíamos, tío, ¿nos conoce media España o 3/4 de España y ni siquiera tenemos un sueldo? Nosotros, o sea, ni la gente piensa que nos hemos hecho millonarios y ni siquiera hemos ganado dinero con esto y ya veremos si ganamos dinero. ¿Pero de qué vivíais? A ver, ganábamos, teníamos un sueldo base, o sea, era una forma de decirlo, no teníamos un sueldo bueno, ¿no? Digamos, teníamos un sueldo base, a lo mejor estábamos con 1.500 euros, ¿no? Y luego llegaremos a los Ferraris. Y luego llegamos a los Ferraris, a lo que quieras, yo te cuento lo que quieras. Y reinvertíamos, eso fue, hablando de suertes y hablando de elementos clave, el hecho de que en todo el equipo no hubiera nadie que levantara la voz o que reclamara oye, no, esto vamos a repartírnoslo y no vamos a reinvertir. No había ni una sola voz que reclamara esto. Fue muy importante, ¿no? Porque reinvertíamos en crecer. Teníais claro que ibais a crecer, que esto iba de crecer hasta el infinito. Uh-huh. Era como un reto. Nos lo planteábamos como teníamos... Que es lo normal, ¿eh? En las startups. Sí, o sea, lo de repartir dividendos de las startups no se sabe ni qué es esto. Claro. Muchos porque no ganan dinero también. También nosotros es más fácil. Muchos es normal porque no hay que repartir. Pero nosotros nos lo planteábamos, teníamos grupos de WhatsApp donde íbamos subiendo el reto. Teníamos, por ejemplo, al principio, menos de 50.000 diarios, ruina, ¿no? Y eso iba subiendo. Menos de 100.000, ruina, menos de tal, ruina. Nos íbamos poniendo retos entre nosotros. Y incluso sin plantearlo, ¿no? Porque muchas veces se estudia desde fuera y se atribuyen ciertas estrategias o cierta inteligencia o ciertos movimientos clave y tal. Y muchas veces era un poco inercia, ¿no? Era a veces mucho más caótico de lo que pudiera parecer desde fuera. ¿Y por dónde me he quedado? De los 4 socios, ¿quién hacía la tecnología? ¿Quién hacía el marketing? ¿Qué hacíais entre los 4? Pues en una primera fase estaban Pablo e Iñaki, que estaban en la parte de tecnología. Mi hermano Alex y yo llevábamos un poco marketing y diseño gráfico, imagen, etcétera. Eso en una muy primera fase, y pronto tuvimos equipo, pronto fichamos diseñador gráfico. Pablo siguió bastante tiempo. Pablo ha sido una de las claves en Facebook Ads y él estaba de CMO. Y ¿había CEO? Había CEO. ¿Quién era? En su momento era mi hermano Alex y luego ha habido varios.
Más adelante ha habido varios. Luego ha habido un baile interesante de CEOs. Pero entre los 4, ¿tenéis participación equivalente? 25%. Cada uno. Uh-huh. Vale. Entonces, dices que facturasteis 1, 3, 10. Por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? me haga mucho sobre los caso. 10 estaría cuando fuisteis a levantar una primera ronda de financiación. Solo ha habido una ronda de financiación. Bueno, pues la sería 2016, octubre, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Por qué vais a levantar financiación? Esta conversación que te he dicho con Pablo, donde por una parte se refleja el que no estábamos repartiendo dividendos y por otra nuestra incertidumbre. El hecho de no saber realmente si eso podía ser rentable o no. O sea, empezaban las primeras dudas de si el modelo, aparte de tener una facturación brutal, podía llegar a ser rentable o si en algún momento... Es que no teníamos una experiencia previa, ¿no? No sabemos cómo se sale de esto, ¿no? Vendemos, seguimos, vamos a cuánto tiempo va a durar esta época de bonanza, ¿no? Uh-huh. Y teníamos esta incertidumbre. Entonces, como muchas otras cosas que ocurrieron en Hawkers, simplemente se puso en el camino. Apareció a través de Félix, 20 y Hugo Arévalo. ¿Cómo los conocéis? ¿Qué pintaban estos dos ahora en Hawkers? Pues déjame que lo recuerde. ¿Cómo los conocimos? No recuerdo ahora mismo. ¿Cómo fue que Pero aparecieron y os dijeron, aquí tenéis pasta. Tenían, creo recordar que tenían relación con mi hermano Alex. Uh-huh. Lo conocían, o en algún momento lo llamaron, o uh-huh. No me acuerdo. Y fue de la noche a la mañana. O sea, fue un día donde nos dijeron... ha aparecido una persona que está interesada en invertir. Nosotros no habíamos ido activamente a buscar inversión. Y mi hermano Alex me dijo, voy a pasar el fin de semana con él y vamos a hablar y os voy contando. Y fue con Alejandro Betancourt. Estuvo con él el fin de semana, estuvieron hablando de detalles y nada, a partir de ahí ya... nos incorporamos nosotros, el resto de socios. Estuvimos en Madrid unas semanas hablando de la inversión, hablando de cómo sería, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la due diligence duró unos meses y hasta que entró la inversión. ¿No fuisteis a buscar otros posibles socios? No. ¿Qué os convenció de este? Pues el hecho de que nosotros valorábamos muchísimo nuestra libertad y nuestra forma de hacer las cosas. Queríamos mantenerla por encima de todo, ¿no? Incluso por encima del dinero, ¿no? Le dábamos más importancia a seguir porque nos lo pasábamos bien y nos gustaba y éramos muy libres. Nadie presionaba a nadie, hacíamos las cosas como nos apetecía. Él parecía entender esto. ¿Y el contrato también lo parecía entender o no? El contrato también parecía entenderlo. Pues intentamos reflejarlo y que plasmara eso lo mejor posible. Intentamos que eso fuera así. Entonces, eso fue ese detalle, el hecho de que él respetara, ¿no? Y que al menos de palabra se comprometió a que nunca iba a tener un porcentaje superior a X, ¿no? Donde él pasara a tener el control de la empresa. O sea, X era menos del 50%. Uh-huh. ¿Cuánto dinero puso? Pues... 50 millones. El compromiso fue de 50 millones. Por el 20 y pico % originalmente. No. Por el 20 y pico %, que fue la salida de Iñaki, fue, creo recordar que eran como 10 y un compromiso a futuro de 50. Pero no fue en ese momento. Y no recuerdo
ni la valoración de la empresa ni por cuánto porcentaje, no lo recuerdo. Bueno, él se quedó con un 20 y pico, ¿no? Sí, entró con un 20 y pico %. ¿Metiendo 10 o 50? O sea, ¿el 20 y pico era a cambio del 10 o del 50? A cambio del 10. Y has dicho que ahí salió Iñaki. Sí. Iñaki en esos momentos Salió voluntariamente. Vale. Porque en esa incertidumbre él era el que más dudaba de todos y teníamos cierto distanciamiento con él y entre él y el resto, ¿no? Estábamos en una situación un poco tensa, ¿no? Y entonces, cuando surgió esto, le dijimos, mira, pues es el momento. Tienes la opción de sacar dinero de esta aventura y además es que no estás a gusto últimamente, pues... O sea, ¿los 10 millones entraron en la compañía o fueron parte en el bolsillo de Iñaki? Parte fue el cash out a Iñaki y parte a la compañía. O sea, la valoración no era muy alta. La valoración no la recuerdo cuánto era, pero en su momento nos pareció muy buena. 40 o 50 millones. Si era un 25%, unos 40 en su 50 momento millones. Nos pareció de la hostia. Bueno, depende cómo haya sido el cash out. Bueno, claro, sí, menos. Más 25, 30, sí. A esas alturas os habréis dado cuenta que yo no soy el tío de las cifras aquí, ¿eh? No, se me da bastante fatal. ¿Y esto era una empresa española? Era una empresa española. Una SL española, donde 100%. pasáis a tener un nuevo socio con un pacto de socios. En principio todo bien, sale uno de los fundadores y seguís independientes, creciendo de los 10 a los 20, de los 20 a los 40, 50, lo que surja, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Porque ahí empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Entiendo. Empiezan a pasar que con cada salida cambia un poquito la empresa. Y primero salió Iñaki, posteriormente salió Alex, también haciendo un cash out. Con más de los 10 millones. O sea, Alejandro puso un poquito más de dinero. Sí, eso es. A la compañía, un poquito para que más Alex porcentaje. vendiera. Ajá. Alex, tu hermano. Alex, mi hermano. Vendió. El CEO. Sí. En aquel momento. ¿Y por qué? Pues también él estaba viviendo en Los Ángeles, se había distanciado bastante de la empresa físicamente y también de las operaciones del día a día, y estaba también un poco desencantado. Había desencuentros porque aunque él era el CEO, había un director general que era Francisco Pérez, y había un desencuentro grande con él, ¿no? Entonces él vio el momento para salir porque ya no le gustaba cómo estaba la empresa. Él tenía una idea de lo que debería ser Hawkers y el resto, pues... ¿Incluyéndote a ti? Incluyéndome a mí. O sea, ¿tú rompiste la relación con tu hermano? No. No, simplemente... ¿Discrepaste? Sí. ¿Tú te quedaste? Él se fue. Yo me quedé y él se fue. Y ahí seguimos. Ahí todavía estaba Pablo Sánchez, estaba Francisco Pérez como director general, estaba yo y bueno, pues todo el resto del equipo, que ya éramos bastantes, y todo el key management y demás. Y es una etapa distinta. Había cambiado bastante la cultura. Poco a poco la parte de la inversión, la parte inversora, iba queriendo reflejar sus inquietudes, su forma de ver la empresa a todos los niveles en la marca. Y eso, desde mi punto de vista, que es solo mi punto de vista, perjudicó bastante, de manera bastante grave a la marca y a la empresa. Y bueno, pues las diferencias se fueron haciendo cada vez más grandes entre el grupo inversor y el key management o el equipo fundador, y hasta que llegó un punto en el que no fue por iniciativa propia nuestra, sino que de la noche a la mañana también nos encontramos en una sala con un equipo de recursos humanos externo,
que nos invitó a abandonar la compañía, al Key Management en bloque. Y ahí fue cuando salimos todos. Sin vender. Yo seguía. O sea, en ese momento os echaron de la operativa, digamos. Sí, eso es. Pero no necesariamente os compraron las acciones. Solo quedaba, creo recordar, mi porcentaje, que era un 5%, porque yo también había hecho cash out. Habías ido vendiendo un poquito en las previamente, anteriores. Sí. Okay. Y Pablo Sánchez, creo que le quedaba un poquito más en ese momento. Posteriormente vendió, pero en ese momento todavía tenía. Y ya del resto, poquitos porcentajes muy pequeñitos que nosotros habíamos repartido en su día a empleados clave y a gente que estaba desde el principio. Pero el porcentaje mayoritario lo tenía ya Alejandro. Alejandro Betancourt, que es este socio que entró con un 20 y pico %, Sí. y que os dejaba hacer, de repente controla la compañía Sí. y os ha abierto la puerta y os ha pedido que la crucéis. Sí. Pero vosotros también fuisteis a vender en secundario. O sea, cuando vendes en un secundario, y por eso digo que ponía en el contrato, te preguntaba antes, porque una cosa es lo que la gente dice y la otra es lo que te dice con contratos, que al final es lo que te acaba condicionando. Entonces, claro, Sí. si vosotros erais mayoritarios, erais un 80-20 más o menos, no había problema. A no ser que el contrato dijera lo contrario. Pero claro, en el momento en que vosotros vais vendiendo, entiendo que cada una de estas cláusulas, entre otras cosas, cede probablemente el poder político del socio que vende. Una de las cosas que compra. aprendí y que aprendimos los que estábamos ahí es que lo que está firmado es importante siempre que la otra parte esté dispuesta a cumplir lo que ha firmado. No, para eso están los jueces también, ¿no? Vale, suerte con eso también. Suerte con meterte en un juicio a 10, 20 años o a 5 o a lo que quieras. Sí, está esa opción, pero esa opción hay que contemplarla. O sea, puede ser que mientras esperas a ese juicio la empresa muera o tus participaciones se vayan a cero, por ejemplo. Pero porque el poder fáctico, es decir, realmente la capacidad de ejecución, ¿de quién era? Porque había un director general que era apoderado, había un consejo de administración. ¿Cuál era el órgano de gobierno de la empresa? Pues hubo varios cambios. Y pues se pasó de un órgano en el que nosotros teníamos la mayoría a uno en el que quedamos prácticamente sin representación. Y para hacer esto, ¿qué pasa? O sea, ¿hay nuevas firmas de contratos cuando hay secundarios y la gente venda? ¿O son acuerdos de junta? Pero los acuerdos de junta al final depende de la participación en el capital, ¿no? Tengo Perdón. Tengo firmado que no puedo hablar de esa parte. Entonces, te puedo contar otras cosas, pero no te puedo contar. Me gustaría contarte detalles y algún día se podrán contar detalles, pero no puedo hablar de más que nada porque al final estos procesos son un aprendizaje brutal para la gente que nos escucha. Claro, yo de verdad hasta donde puedo leo y un poquito más. Nos estás contando mucho, O sea, sí, pero ciertas partes que yo te he dado ahí un titular que es que está muy bien lo que se firma y es muy importante, pero hay tantos matices a eso. Yeah. Y el mundo de los pactos de socios y de los contratos y demás tienen tantas aristas. Normalmente los inversores puramente financieros no tienen la capacidad de ejecutar, liderar una empresa, a no ser que sea otro tipo de actores como los private equity y tal, ¿no? Entonces, normalmente el poder de ejecución, el poder fáctico está en el emprendedor o en el equipo gestor, ¿no? Sí. Que conoce cómo crecer la empresa, lo ha hecho hasta ahora. Entonces, esto en algún momento entiendo que cambió. El poder fáctico, a pesar de que no lo reflejara los papeles o a pesar de que pudiéramos haber tratado de imponer lo que ahí decía, la realidad era mucho más compleja que eso. Porque teníais un director general
teníamos... ¿Ese director general se puso del lado del inversor o salió por la puerta contigo? Ese director general estaba del lado del fundador. fundador. Del fundador. Fundador. Vale. Y ocurrió en su momento Cristian Rodríguez, que había entrado como parte del board. Entró antes cuando nosotros adquirimos Northwick. Comprasteis un competidor. Compramos a Northwick, sí, en su momento. El que quizá tuvo algo que ver con la carta de Hacienda. Ya he dicho que yo ahí no he dicho nada. ¿Y Cristian era socio de esa compañía? Cristian era socio de esa compañía. Y entra de consejero, ¿no? De miembro de consejo de administración de Hawkers. Justo. Que era una compañía que facturaba 1 millón de euros o algo así, ¿no? Poco. Sí, 1 o 2. En su momento estaba por ahí. Y vosotros decidís comprarla. Sí. ¿Y qué pasa con Cristian? Cristian se incorpora al equipo como uno más y de hecho como una parte importante y muy bienvenida, ¿no? Nos aporta muchísimo. Pero llegado este momento donde os he contado que se giran las tornas y donde la parte inversora pues empieza a percibirnos a nosotros como, no dirá una amenaza, sino como algo contrario a sus intereses o a sus... voy a intentar ser neutral sin meterle emoción ni nada, simplemente pues entiendo que era contrario a sus intereses o a su forma de ver la empresa o a su deseo de cómo querían que gestionara aquello. Y Cristian se puso de la parte de los inversores, ¿no? Y fue percibido por nosotros como una traición, porque realmente nosotros le habíamos dado entrada, había estado en las entrañas de la empresa durante mucho tiempo, era amigo nuestro. Y se puso, nosotros en su momento no lo entendimos, quizá algún día yo lo entienda y diga, yo igual hubiera hecho lo mismo. En el momento que ocurrió, yo personalmente igual no voy a incluir a los demás. Yo lo percibí como una traición. Y nos fastidió bastante y él se puso como CEO. Pero era un CEO, recuerdo que en su momento él decía que lo hacía por la empresa, que lo hacía por nosotros, que lo hacía Creo que esto lo contó aquí en el podcast, ¿no? Cristian Rodríguez. Me suena. Tenemos un podcast de dos capítulos con donde él Cristian, explicaba que era hace tiempo ya, habrá que volver a escucharlo. Sí, él fue CEO. Creo que no contó esta parte o esta versión de la historia, quizá porque él la vivió de aquella manera y él estaría convencidísimo de que lo que estaba haciendo de verdad estaba ayudando. Os decía que era para vuestro bien. Que era para nuestro bien, pero yo recuerdo que yo le decía, mira, aquí está el equipo fundador, está aquí management, pregúntanos uno a uno a quién le estás haciendo bien, ¿no? Porque te digo, los conozco a todos y todos pueden hablar aquí. Ninguno considera que lo que estás haciendo lo está haciendo bien a la empresa, ¿no? Pero bueno. Pasó. Salisteis por la puerta y él pasó a ser el CEO. Y él votó que salierais. Eso es la decisión que tomó en el consejo. Fue una... No fue una votación. Fue nos expulsaron, nos echaron como por una parte como de la operativa, nos echaron y aunque estábamos en el consejo, pues la realidad es que todo se había vuelto tan complicado y tan turbio y de tan difícil acceso que la realidad es que no estábamos ahí. No teníamos nada que hacer. Es durísimo, ¿eh? Realmente como pesadilla. Sí, corporativa como fundadores. Fue duro y... Es jodido. Y hubo maniobras y artimañas. Nosotros perdimos el control de la narrativa y nos venían las hostias por todos lados. Fue una época donde salía un poco que os habíais venido un poco arriba, ¿no? Y que teníais, bueno, que ibais con Ferrari, fiestas por ahí por Estados Unidos, con celebrities, que se os había ido un poco la pinza. Esa es la narrativa que se leía por ahí. Decía, sí. ¿Y había algo de eso? Había una persona que tenía un Ferrari, eso es cierto.
Del equipo. O sea, no era ni siquiera del fundador. Ni fundador ni key management. Era una persona. Tenía un 0, algo % de la empresa. Tenía. Pero ¿Hay pensado que era uno de vosotros 4? No. Sí, mucha gente lo piensa, pero no. Bueno, porque lo habré leído en algún sitio. Seguro. Bueno, y la gente tampoco conoce a 50 personas de Hawkers, conoce a 1 o 2 como mucho. Sí. Y mucha gente piensa que yo, pero no. ¿Tú qué coche tenías? Yo en su momento, pues, un Mercedes a lo mejor tenía. De empresa tenía. Bueno. Tampoco está mal. Pero tampoco hay como para echarte. Creo yo, vaya, ahí me meto. Ni tampoco creo que con un Ferrari. No, sí. Cada uno hace lo que quiere con su dinero. Con su dinero puede hacerlo. Hombre, un Ferrari de empresa queda un poco... Un Ferrari de empresa canta un poco ya. Eso canta un poco. Depende de que sea tu empresa. No sé qué te dediques a... Que sea Ferrari. Que sea comercial de Ferrari o algo así. Pocos casos más. No era de empresa. Aquel Ferrari. Pero si la pregunta yo creo es muy jodida, pero la voy a hacer de otra forma. Lo que creo que Bernat también busca es, tú haciendo un poquito de autocrítica o retrospectiva, ¿qué armas les disteis? ¿Qué crees que hicisteis que por vuestra parte os llevó a esta situación tan jodida? Yo creo que confiar mucho hasta un límite que no es sano, en el sentido de que va contra los intereses de alguien que tiene una empresa de esa envergadura, el dejar tanto espacio a la confianza, ¿no? El fiarte. Me refiero, ¿hicisteis algo mal? ¿Algo que crees? Claro, seguro. Algo que podría ser un riesgo para la empresa, quizá. Alguna locura, no sé. O sea, ¿había algo donde agarrar? Depende a quién le preguntes, toda esta crítica? A ver, lo que dices, por ejemplo, del Ferrari, de las fiestas. No creo que irse de fiesta sea nada... O lo hace tu hijo de vecino, el irse de fiesta. Lo del Ferrari, pues ya te digo, era una persona que tenía un Ferrari. No entró a valorar. Su dinero, se compró el Ferrari y ya está. O sea, no hubo derroche. Yo creo que no. O sea, de hecho, yo creo que había muchísimo compromiso con la empresa y muchísimo retorno a la empresa, mucha reinversión en la empresa. O sea, erais buenos gestores para la empresa. ¿Tú crees que erais buenos gestores para la empresa? En el sentido de que funcionaba. No puedo juzgarlo porque igual si se pone la lupa en un momento determinado y estábamos en una época de crecimiento, ¿no? En una época de gran inversión, donde estábamos creciendo a lo mejor de 100 a 300 empleados, donde habíamos abierto nuevas oficinas, habíamos abierto nuevos en varias ciudades del mundo, teníamos nuevos centros logísticos. Bueno, había una inversión brutal, crecimiento en inversión en marketing, en producción. Se pasó a unas cifras de producción muy bestias, ¿no? Nos habíamos metido en unas cifras de inversión muy, muy grandes, ¿no? Entonces, si pones la lupa ahí, pues quizá en ese momento pues reflejaba pérdidas, ¿no? Pero claro, era dentro de un plan. Si hubiéramos continuado con nuestra gestión, si hubiera ido bien o no, no lo sé. Y quizá nadie lo sabe, si eso hubiera sido así o no. Pero que hicimos cosas mal, seguro. Pero de verdad creo que no había nada así como para un titular de prensa de se les ha ido la pinza y están haciendo... De verdad que no. Creo que había un equipo súper profesional, súper comprometido y no había nada así muy extraño. Igual... Le preguntas a la parte inversora y, claro, la sensibilidad. Yo ahora, si fuera inversor de una empresa, a lo mejor mi sensibilidad hacia el equipo o el proyecto que estoy invirtiendo es distinta a la que tienes estando en la otra parte. No hace falta ser tan políticamente correcto. No. Pero ¿hubo algún evento? ¿Hubo algo que os separó con Alejandro Betancourt? O sea, ¿hubo algún hecho concreto? En general, teníamos... una visión distinta de cómo se debía gestionar la empresa. ¿Y esto pareció relativamente rápido? No tanto. Estuvimos un tiempo bien. ¿Y su visión, a diferencia de la vuestra, era que él quería crecer más, menos, buscar más rentabilidad, menos? Hubo un momento en el que estábamos alineados
y nosotros nos alineamos también con sus intereses de un crecimiento más rápido, por ejemplo, una apuesta por retail que igual nosotros no teníamos tan clara, ¿no? De un crecimiento tan rápido, tan grande en tiendas retail, propias. Sí. tiendas propias. Y en ese momento estábamos alineados y nosotros decidimos ir a lo que hiciera falta. Estábamos con la parte inversora, pero llegó un momento en el que las métricas cambiaron y la necesidad o la búsqueda de ese plan de crecimiento se convirtieron de la noche a la mañana en buscar rentabilidad. Uh-huh. Que eran dos planes totalmente excluyentes, ¿no? Y entonces, cuando tú estás en plena expansión, crecimiento, inversión y te dicen, ¿te acuerdas todo esto que habíamos pedido que ya está en camino? Que ya está... ¿Pero por qué eso? O sea, ¿habría alguna explicación? ¿Faltaba No lo sé. caja? No lo sé. Yo ahí no sé decirte. ¿Por qué? Llegasteis a tener a Messi como patrocinador, ¿no? Hicimos una campaña con él. Nosotros le hicimos un sponsor, sí. Esto barato no debe ser. 1 millón de euros costó. 1 millón de euros. Uh-huh. ¿Y había algo de equity? No. No. En su día estuvimos hablando con Cristiano y estuvimos negociando el que él tuviera equity, pero con Messi no. ¿Y habéis vuelto a hacer alguna vez algún media for equity con alguien o un celebrity for equity? No. Como con Jorge Lorenzo. No, esa la aprendimos. Sí. No volvimos a hacer. Hicimos, quizá uno de los aprendizajes fue que dábamos demasiado, no dábamos equity, pero sí que dábamos un porcentaje muy grande de las ventas o le asignábamos un modelo que luego aprendimos que era un modelo que era Que uno nos de los top beneficiaba. ventas, ¿no? En el futuro ya aprendimos no asignarle un modelo que por sí solo se vende prácticamente, que no necesita de un celebrity o que pasado el efecto inicial de celebrity se sigue vendiendo, aunque no sigas haciendo push con eso. En su momento nos pasó con Belencoso, ¿no? Para nosotros, pues tanto Jorge como Andrés Belencoso, como cualquier otro, pues flipábamos, ¿no? con tenerlos con nosotros y no pensábamos en que le estuviéramos ofreciendo demasiado, no estábamos pensando en la rentabilidad posible de esa operación, ¿no? Que simplemente decíamos, lo tenemos, pues si le damos el 50% de las ventas, pues íbamos a éxito, perfecto, ¿no? Pero luego, refinando esa rentabilidad y esa operación con ellos, en el futuro no lo hacíamos así, simplemente le pagamos el fee y ya. Claro. Sí, pero si tienes un revenue share, el mejor caso es una putada. Justo. Claro. Que es la razón por la que lo haces, para que sea bueno. También te mitigas el riesgo del peor caso, pero bueno. Entonces ya... Sí, claro. Por eso te digo que en su momento era una buena opción. Lo que ocurre es que como crecíamos tan rápido, en muy poco tiempo se convertía en una mala opción. Claro. Entonces tú hoy estás fuera desde hace 2 o 3 años Sí. de la compañía. ¿Sabes algo de Hawkers? Nada. Lo que veo por ahí en Instagram, alguna campaña que veo En por ahí. Instagram. Sí. O sea, donde- juntas generales no hay. Sí, a veces me llega algún email y entro a algunas, sí. Entro a juntas, pero tengo un porcentaje minoritario muy Bueno, el pequeñito 5% en y, España... Ya te digo, si conoces a alguien que le interese. Pues, podemos aprovechar el podcast para... Encontrar compradores, algún private equity. Vendo Opel Corsa. ¿Y a qué te has dedicado tú desde entonces? Pues,
Aprendizajes te llevas unos cuantos, ¿no? Sí. Montar una marca, un estilo de vida, vender por internet, Facebook Ads, Ajá. pactos de socios, inversores, un montón de aprendizajes. Muchos. ¿Qué haces con todo esto? Muchos, pero a lo mejor no tantos, porque todos esos aprendizajes que dices están un poco diluidos, ¿no? Entre todos. Lo hacéis entre varios, está claro. Pero bueno, tú estabas ahí. Te lo vengo a decir porque a la hora de afrontar yo solo, como he hecho ahora, mis proyectos, me doy cuenta de mis carencias y de lo bueno que era contar con un equipo en que lo teníamos todo cubierto y lo dábamos por sentado, que eso era así. Nuestra primera empresa, prácticamente. Pensábamos que eso siempre venía de casa, ¿no? Que esto era fácil, ¿no? Era fácil. Que No es era fácil. así. No es nada fácil. Entonces ahora me encuentro con que pues, hay cosas que sí las he aprendido y se me dan bien. Y otras que he empezado... ¿Cuál es tu superpoder? A lo mejor el saber ver el potencial de cosas un poco antes de la media. La gente en su momento pasó con Facebook Ads y ahora, según a quien le preguntes, estoy en temas de Web3, o si le preguntas a mi mujer, la ha dado por el metaverso. La ha dado por... Le ha dado por el metaverso. Es una frase muy de 2022, ¿eh? Estás tú ahí por la casa con las gafitas ahí dando... ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Proyectos empresariales? Os doy un poco de contexto de lo que ocurrió cuando salimos todos, muy, muy rápido. Intentamos reunirnos el key management que habíamos salido de la empresa. Hicimos un viaje para aislarnos de la situación, que nos diera un poco el aire y poder pensar tranquilamente y poder empezar algo juntos, ¿no? En principio. Y esto lo suelo contar como la escalada de la inocencia, ¿no? En este equipo en el que los rookies se juntan y lo dan todo el uno por el otro y colaboran y ese año va súper bien y ganan el campeonato. Y al año siguiente es el Gold Rush, ¿no? Donde todos están con representante y reclamando su parte incluso antes de haber empezado la liga, ¿no? Porque ya dan por hecho que la van a ganar, ¿no? Eso nos pasó a nosotros. Nos reunimos y estuvimos hablando sobre un escenario en el que fuéramos como una cooperativa y donde todos fuéramos con el mismo porcentaje, donde no hubiera un liderazgo claro, muy ideal. No ocurrió. No pudimos llegar durante mucho tiempo. Estuvimos durante mucho tiempo intentando eso y no ocurrió. Al final, cada uno se hizo un grupo que emprendió un proyecto, otro grupo más pequeñito que hizo otro proyecto y yo me fui por mi lado. Yo empecé uno yo solo, aunque empecé también con Pablo y con Francisco Pérez algunos proyectos, estuve con ellos en algunos proyectos. Al final me he desvinculado porque quería hacerlo yo solo. Tenía ciertas inquietudes y una forma de ver la empresa y los negocios distinta a ellos y necesitaba este reto. También, cierto, me lo podía permitir, ¿no? El hecho de poder estar durante un tiempo con esta... Descubriéndote. Descubriendo, ¿no? Explorando, me apetecía. Tengo ya el jueves cumplo 44 años, entonces pensaba, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Había tenido 2 peques, me cambia un poco la forma de entender o esto de lo típico que entra, ¿no? De que tienes que dejar un legado distinto, ¿no? Y entonces algunas cosas que sí que me planteaban Hawkers y yo de hecho impulsé el tema de la responsabilidad social corporativa e intenté ir por ese camino. No pude completarlo demasiado bien, pero bueno, sí que tenía esas inquietudes. Ahora me gustaba poder explorarlo, ¿no? Y empecé con un proyecto que se llama Fast Love Studios, que es como un laboratorio de ideas, es como la matriz de los proyectos, ¿no? Y había ciertos conceptos, ciertas ideas que quería explorar en forma de verticales, ¿no? Bajar un poco al barro. Si, por ejemplo, uno de ellos era la sostenibilidad, hacer un proyecto en el que tuviéramos el aprendizaje de cómo fabricar de forma sostenible, intentar siempre aspirar a hacer
lo mejor posible en la relación con empleados, en la relación con proveedores, todo intentar decir al máximo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo en el año 2021-2022? Si tuviera que hacer una empresa que aspirara a durar 10.000 años, ¿cómo lo haría, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, un poco experimental en algunas cosas, hicimos una marca de activewear, que es Fastlove. Todo eran marcas cápsula, ¿no? Que con una producción pequeñita, limitada, bajo demanda. ¿Pero marcas de qué? De activewear, de ropa de deporte. Ropa como de yoga. Vale. Me río porque estoy viendo la web de Fastlove Studios mientras me cuentas esto y me está explotando la cabeza. Sí, la web 3 sobre en territorio. Solarpunk Metanation. Y tú hablando de ropa deportiva. De lo más normalito. ¿Quién no tiene un primo en los Hamptons? ¿Quién no conoce a alguien que ha creado una metanación Solarpunk? Pero, pues, ¿ha vendido? O sea, ¿vende esto? Muy poquito. Hemos vendido muy poquito. Lo que más hemos vendido ha sido NFTs. Y ¿NFTs de qué? NFTs, nosotros con Fastlove hicimos, la idea era hacer una cápsula de producto físico, hacer una transición donde hubiera producto físico y digital. El producto digital era el NFT, que daba algunos perks y derechos de gobernanza. Y bueno, era como... ¿De gobernanza de qué? De gobernanza de la propia marca. O sea, tomar decisiones sobre qué hacer con la marca y decidir sobre qué decidir. O sea, no tienes suficiente con un socio que viene y te acaba echando de la compañía y lo abres al mundo. Todo lo contrario. Lo mejor del mundo a lo que aspiro es, no sé si conoces el concepto de Headless Brand, que es la marca la gestiona, la gobierna la comunidad. Es una de las cosas que quería explorar. En su momento pensaba que con Hawkers una de las dificultades, una de las cosas que yo había percibido era que el engagement no era real. Es decir, realmente no teníamos ese feeling tan grande que algunos pensaban que teníamos con la clientela. Le lanzábamos anuncios y nos compraban. O sea, había un product market fit muy bueno, ¿no? Y... Se lo has dicho tú mismo al principio, que era mucho más que productos. Y lo era. Que era un lifestyle. Pero ahora dices que no tanto. Es distinto. Es distinto. O sea, una es el motivo por el que compraban o el motivo por el que una generación entera de emprendedores se inspiró para emprender y para hacer las cosas de una determinada manera, como impactó a agencias de publicidad, agencias de marketing. Me refería a eso. Y otra distinta es esa relación con la comunidad, que ni siquiera era comunidad, simplemente era gente a la que le vendíamos gafas. ¿No? Y nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, cuando nos llegaban las hostias de las que hablaba antes, estos titulares de prensa tan terribles, estas crisis de reputación que muchos pensaban que nosotros las hacíamos aposta y que estaban orquestadas. Era marketing de guerrilla. Y no, eran hostias. Eran hostias de como guerra, panes. Como panes. Ni marketing ni nada. En esos momentos, si nosotros hubiéramos tenido un vínculo fuerte con la comunidad, nosotros hubiéramos estado bien. Pero realmente nosotros no comunicábamos más allá de la autopromoción, ¿no? El vender, Hawkers, vender. O sea, estábamos vendiendo, ¿no? Entonces yo tenía este sentimiento de que llegamos a ser unos pagafantas, ¿no? Que si no pagábamos las copas no había fiesta. Y pagar las copas pues era invertir en publicidad, en Facebook Ads, en marketing, celebrities, etcétera, ¿no? Y yo pensaba que se podía ir un poco más allá, ¿no? Y ahí es donde empecé a indagar sobre marcas que tuvieran a la comunidad como una parte como copropietarios, ¿no? Que fueran stakeholders. Modelo cooperativo. Modelo cooperativa. De hecho, estuvimos explorando el ser una cooperativa. Pero ahí es donde surge la blockchain.
Y con la blockchain me doy cuenta de que hay una base real, como una infraestructura global en potencia. Todo lo digo en potencia porque está por ver. Le veía la potencialidad de poder hacer esta capa no de mentira, que fuera de verdad. O sea, que la gente pudiera ser parte real, como le dicen también los americanos, el skin in the game, ¿no? El que tuvieran algo en la empresa y que participaran de verdad, ¿no? Que no fuera simplemente una acción de marketing donde les estás diciendo de qué color quieres que sean las camisetas, ¿no? ¿Y en qué estado está esto ahora? Esto Pues, es muy reciente, entiendo. Esto es muy reciente. Creamos Fast Love, que es esta marca que os he dicho de ropa deportiva. Y a partir de ahí, del expertise que nosotros ganamos con la creación del NFT, pues nos formamos muchísimo en Web3, NFTs, metaverso. Empezaron primero empezó como dudas de marcas, amigas o de influencers, gente que nos preguntaba cómo hacer algo, ¿no? Relacionado con NFTs, con tal. Entonces ahí vimos la oportunidad de crear la agencia que es Metaversity, que es una de las que sale ahí, y prestamos servicios relacionados con Web3. ¿Sois consultores o formadores sobre...? Consultores, asesores, agencia. Uh-huh. ¿A quién vendéis? A marcas y individuos que quieren hacer la transición hacia Web3 de alguna manera. Vale. Yo no, ya de entrada, o sea, no le veo el problema en que la gente quiera comprar sin skin in the game. O sea, no, yo tampoco a le veo mí ningún problema. hoy me gusta esto, mañana me gusta lo otro. ¿Qué problema hay? ¿No? ¿Qué problema hay en ser un pagafantas de No. Sí, que da servicio yo no digo que haya algún problema, simplemente que no te motivaba? Que yo en ese momento de mi vida quería algo más. Yo creo que el mundo va hacia allí y yo creo que es más que una inquietud mía. O sea, me parece que es palpable, que es algo que está a poco que leas sobre branding, marketing y tal, es algo que la gente quiere eso, ¿no? El paso de una economía de plataformas con un monopolio donde construyes desde arriba hacia abajo sin voz, sin presencia alguna, hacia una en la que se va hacia la descentralización, aunque se vaya a producir todo el espectro desde la centralización hasta la descentralización. Creo que va a haber combinaciones de ambas, ¿no? Creo que tienen su papel y tienen mucha importancia para según qué ese modelo centralizado, pero van a aparecer alternativas, están apareciendo alternativas donde el take rate no es tan abusivo como el que hay ahora. Yo considero que es abusivo. A otros, ¿El take rate de quién? Pues de las plataformas. De las plataformas de publicidad. Facebook, Apple, Amazon, Google. Las GAFA que se llaman. Está claro que no eres el único que cree en la descentralización. Ajá. Hay un movimiento grande contra el tema de Web3. Uh-huh. O sea, es evidente, pero bueno, es muy temprano, ¿no? Falta ver en qué acaba esto. Yo creo que ahora estáis todos explorando. Claro, estamos en esa etapa, claro. Cuesta entender, ¿no? Incluso los que estamos dentro dentro de la tecnología. Sí. A veces incluso nos cuesta entender qué es lo que está pasando. Porque aúna lo más complejo de la informática con lo más complejo de las finanzas y toda la psicología, por lo que estás diciendo. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? La user experience todavía es pésima, ¿no? Sí. Es bastante difícil, complejo, incluso para alguien que le dedique tiempo. Es muy complejo y muy poco... ¿Y tú crees que esto también es una oportunidad para distribuir masivamente entre la gente? Porque claramente Celebrities plus Facebook Ads lo era hace unos años. Hoy ya no lo es igual. Hoy es distinto, es mucho menos. Facebook Ads ya no es lo que era. No, ni mucho menos. Muy distinto. Entonces, tú ves una oportunidad de llegar a la gente a través del Web3. Sí.
Sí, o sea, realmente, o sea, ahí te soy totalmente sincero, no es una... Nace de una inquietud, o sea, de... O sea, no es un negocio. Exploradora. No es un negocio. Si lo viera como un negocio, hasta ahora Palmapasta, evidentemente, te habla de la sostenibilidad. Yo entiendo y sé que una de las patas más importantes, si no la más importante de la sostenibilidad, es la sostenibilidad financiera. Si el negocio no tiene un modelo viable, sostenible, todo lo demás pues no es negocio, es ocio y es otra cosa. Respetable también, pero es otra cosa distinta. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. No, bueno, que tú tienes la tesis de que vas a poder llegar a la gente. Claro, te estaba diciendo, aunque nace de verdad de una inquietud y de un afán explorador, ¿no? Me gusta el mundo del branding, me gusta el mundo del marketing y de conocerlo desde dentro, y ante la alternativa la disyuntiva de elegir tocar las palancas que ya conozco de un modelo que yo consideraba ya caduco y explorar uno nuevo que además me parece que es mejor para todos, de verdad, o sea, eso lo creo de manera sincera, que creo que es mejor para todos, pues me incliné por eso. Me metí por la madriguera que llaman, de la Web3. Una pregunta totalmente no vinculada con esto. A ti te hemos contactado por LinkedIn. Sí. Y en tu LinkedIn pone que trabajas en la NASA. Sí. Y que también es el director de operaciones del FBI. Ajá. ¿Uno puede poner que es el director de operaciones Claro. del FBI y quedarse tan tranquilo? No. Tú eres un poco troll, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Es igual. Lo hice porque se podía hacer. O sea, realmente me planteé, ¿alguien puede hacer esto? Es decir, en un organismo como el FBI... Y aquí sigue, no sé cuánto tiempo hace que lo hiciste, pero... Bueno. Muchos me han escrito y me han preguntado, ¿no? que dónde trabajo y tal, me han hecho tal. Y yo le digo, es que soy bueno en mi trabajo, o sea, no sabes que estoy ahí porque es que hago bien mi trabajo, me camuflo bien. No, es una coña, lo hice, también fue durante el confinamiento, ¿no? Y pues... Aburrimiento y pues ganas de... En su día también probé en Twitter... Tengo el check azul en Twitter y quise probar si yo podía ponerme Twitter con el check azul, ¿no? Igual que con el FBI tengo la idea de que algún día, la próxima vez que viaje a Estados Unidos, voy a tener una visita entretenida. Te juegas un poco, sí. Con Twitter no lo vuelvo a hacer porque todavía me siguen llegando mensajes de, primero, haters quejándose de Twitter y otros de atención al cliente, preguntándome cosas de atención al cliente. Pero lo conseguí tienes el handle de Twitter, @ Twitter. No el handle, pero nombre. quizá el nombre. La regla es... Si buscas Twitter en Twitter, claro, salías tú. Yo lo tuve durante un tiempo y me puse el logotipo de Twitter y todo. Pero la regla que ellos tienen es que tú no puedes poner Twitter ni nada que contenga Twitter ahí. Pero yo lo hice con una fuente distinta, que no la lee. Entonces, aparentemente era igual, ¿no? Porque era una fuente distinta, pero que parecía igual y nada, O sea, ¿tú pues, puedes cambiar la fuente del handle de Twitter? Del Sí, handle no, o sea, del nombre de usuario. Del nombre de usuario Pero se puede cambiar realmente la es en fuente. lo que te fijas Son los tú. símbolos raros. Es en lo que te fijas. Eso lo ¿no? hacen los influencers, que Vale, escriben con sí, símbolos sí. raros. Sí, un poco Esa troll, sí. generación TikTok. ¿Y del FBI te ha contactado alguien? Sí, varios. Me han escrito mensajes así diciéndome, preguntándome ¿dónde trabajas? ¿Y en qué área trabajas del FBI? ¿En qué área trabajas? Porque no te conozco. Y ahí es cuando le digo, es que hago bien mi trabajo. Yo no hablo de las cosas del FBI. Bueno, nosotros te hemos contactado a través de este... Hemos visto en LinkedIn y Increíble. hemos Yo, dicho, eso- perfecto, eso- Chief te Postureo mérito, Officer No de sé si Instagram, director de peloteo de LinkedIn, Menos director de Hawkers operaciones de tiene FBI. todo. Es Menos verdad. Hawkers tienes No de tengo todo. puesto Hawkers. Es porque también en su día me hacía mucha gracia el mood, ¿no? Que había en LinkedIn, de cómo todo el mundo se ponía Muy serio. muy serio y todas estas. Entonces quise poner esas chorradas. Porque yo a mí mismo no me tomo muy en serio. Y no, por suerte también, igual si hubiera tenido que buscar trabajo, me lo ¿Nunca has hubiera buscado tomado. trabajo? ¿Cómo? ¿Nunca has buscado trabajo? Sí, o sea, previo a Hawker sí. Otra cosa es que lo haya encontrado. Pero sí. Con este LinkedIn, Buscar seguro. sí que buscaba.
Oye, Yo estudié biología, no acabé la carrera. Ejercí como distintas profesiones muy variopintas, desde árbitro de fútbol, trabajé en discotecas, de camarero, cafeterías, de camarero, puse una empresa de formación, tumbos por aquí, por allá. hasta la incubadora de Banesto. Hasta la incubadora de Que te Banesto, puso sí. un poquito, te dio camino. Me dio, pues eso fue... Te dio la vida. Hombre, le debes La vida, mucho a la vida, Banesto, o sea, o al banco que fuera, porque no nos acordamos si era Banesto o no era Banesto. Da igual, pues sí. Uno de estos. No sigue vivo ninguno. Están jodidos todos. Pues eso sí. Además tenía 35 años en ese momento. Y no tenía... Que no era el típico perfil de 20añero No. súper perdido que está empezando en el... Era 35añero súper perdido. Qué bueno. Exactamente. ¿Tú volverás a levantar pasta? ¿Con inversores? Mira, lo iba hablando con... El abogado que hay mi fuera amigo. de Me ha cámara. traído mi abogado porque me han dicho que me ibas a hacer preguntas capciosas y jodidas. No es un abogado, Efectivamente, ¿eh? No es un abogado. Eso ha ocurrido. Menos mal que luego vais a hacer el montaje y no va a salir. Estábamos comentando, ¿no? Y ellos están en una etapa en la que se están planteando el levantar pasta, ¿no? Y consejo de amigo, le he dicho... No levantes. Sé muy selectivo. No levantes. Si quieres levantar, levanta. Pero estás casando. Sé muy selectivo y plantéate si de verdad necesitas y para qué lo necesitas. Después de este podcast, yo creo que mucha gente que estaba pensándoselo no va a levantar si realmente no lo necesita. Porque Justo. el coste de cuando sale mal nos ha quedado clarísimo. Yo creo que sí. Muy interesante. Gracias. Y muchísimas gracias por compartir tu experiencia No, a vosotros. generosamente. A vosotros. Os tenía un poco de miedo, pero luego ha sido peor. Pues nada. Sois cabroncetes. Bueno, gracias Jordi también y hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!